el futuro está cada vez más cerca. Si no me creen, repasemos un poco lo que entendemos por futuro. Cuando era niño veía unas caricaturas que me encantaban, se llama Los Supersónicos, y hablaban de una visión del futuro. Los carros volaban, dentro de las casas había robots que hacían las tareas, y la gente se comunicaba a través de un reloj o una pantalla. Hoy estamos viviendo algo muy similar, porque la pandemia aceleró procesos tecnológicos, sobre todo en la cuestión de las comunicaciones y de la educación. A esto se llama prospectiva, que es la ciencia que estudia el futuro. ¿Y para qué queremos estudiar el futuro? Pues para prepararnos. Entre más nos preparemos, más podemos ver los cambios que vienen y tomar acciones concretas en el presente. ¿Y qué puede ser algo más importante que el futuro de tus hijos? Acompáñame a verlo en este programa, donde hablaremos sobre el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, un libro padrísimo que nos habla de la visión del futuro en la cuestión laboral. ¿Qué trabajos van a desaparecer y cuáles son los trabajos o cuáles son estas carreras a los cuales los papás, los maestros y los alumnos deberían de empezar a visualizar? Pues aquí les traigo 5 tips que encontré en el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, en la era de la automatización, para que los tomen en consideración a la hora de poder aconsejar a sus hijos sobre las carreras que pueden estudiar. Número 1. El llamado. Andrés Oppenheimer nos platica que el llamado es algo muy importante. Es la vocación de a lo que nos queremos dedicar, o prácticamente nuestro don. ¿Para qué servimos? ¿A qué venimos a este mundo? Si tú tienes identificado ese don, ese talento, ya seas músico, escritor, inclusive artista, síguelo, ve por él, no te dejes vencer. Muchas personas te dirán, te vas a morir de hambre, eso no sirve, pero si tú en realidad sientes ese llamado, ese talento y es tu pasión, adelante, que nada te impida lograrlo. Número 2. Si no sientes ese llamado, si no tienes esa pasión, si no tienes claro ese futuro a lo que te quieres dedicar, pues es importante que tomes en consideración las carreras que pueden tener más demanda de trabajo en un futuro. Algo muy importante es que la educación está cambiando y va a cambiar aún más. Esta forma en la que ibas a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, conseguías un trabajo y de alguna manera vivías tranquilo, ha terminado. Hoy tendrás que estudiar toda tu vida y las universidades se convertirán en una especie de Netflix, una suscripción que tendrás que pagar mensualmente y tendrás acceso a ir aprendiendo a tu ritmo, a tus necesidades, porque prácticamente toda la vida tendrás que estudiar. Número 3. Las carreras estarán muy enfocadas en el punto de la salud. Hoy lo estamos viendo cómo es primordial y cómo la cuestión de la salud afecta a todos los seres humanos. Así que si tú piensas en la salud, estás pensando bien. Doctores, enfermeras, inclusive existe una parte que dice en el libro que habla sobre los acompañantes. Una especie como de Uber que tú pedirías, pero donde llegaría una persona y te haría compañía. Podrías platicar con él, porque la soledad va a ser uno de los grandes problemas del futuro. Número 4. La información. La información es el nuevo petróleo y es muy importante resguardarla. Hoy la gente ya no te roba pues con una pistola o con un cuchillo en la calle. Lo hacen a través del robo de tus datos. Una clonación de tarjetas, un robo de identidad. Va a haber policías cibernéticas y estas policías cibernéticas se van a encargar de arrestar a estos ladrones. Es muy importante que esto lo tengas presente y que cuides mucho el tema de la información. Si tú quieres dedicarte al tema de la información, va a haber un gran campo de trabajo para ti. Y número 5. Las ingenierías. Lo que tiene que ver con mecatrónica, robótica y todas las ingenierías van a tener un boom y van a tener mucha fuente de empleo.
es muy importante que empieces a visualizar esto como una opción viable y que de alguna manera le perdamos el miedo a las matemáticas. Muchos elegimos las carreras universitarias con un objetivo de que no tengan números. Yo quiero estudiar algo que no tenga números y estamos cometiendo un gran error. No está mal estudiar filosofía y letras, comunicación, licenciado en derecho, está muy bien. Lo que pasa es que estas carreras cada vez tienen pues menos espacios de inserción laboral y las ingenierías hay mucha demanda, pero para ser ingeniero pues prácticamente tendrás que llevar matemáticas toda tu carrera. Es muy importante que le perdamos el miedo a las matemáticas y que desde la escuela, desde la casa y como estudiante pues cambiemos de mentalidad. Las matemáticas no son fáciles ni son difíciles, simplemente están ahí y son parte de nuestra vida y es muy importante que nosotros pues les perdamos el miedo y nos atrevamos. Es un mundo increíble. Estos son los 5 consejos que encontré en el libro Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer. Los invito a que lo puedan leer. Es muy interesante. Es un libro largo, pero creo que es para todas las edades y creo que debe de haber una actualización porque después de la pandemia pues las cosas ya no son iguales. Me interesaría mucho ver una actualización de este libro, pero en esta época actual. Pues muchas gracias y sigamos viendo el programa. La tecnología modificará el futuro de los empleos. En un estudio publicado en 2013 por el economista Carl Benedict Frey y el investigador Michael Osborne, se predice que para el 2033 hasta el 47% de los empleos actuales podrían eliminarse de la economía de los Estados Unidos. La razón principal es la automatización, el proceso mediante el cual los trabajos se realizan automáticamente sin la necesidad de mano de obra humana, gracias a robots, software y otras formas de tecnología. Según el estudio, trabajos tan variados como el arbitraje deportivo, el telemercadeo, la supervisión de préstamos bancarios, la suscripción de seguros y las ventas tienen un 95% o más de probabilidad de automatizarse. La lista sigue y sigue, tocando casi todos los sectores. Tan solo en la industria, los robots están en aumento. Por ejemplo, en China, había 189,000 robots industriales en 2014 y se estima que en 2019 aumentaron hasta llegar a 726,000. Casi todos los trabajos se verán afectados por la automatización, lo que permitirá la creación de nuevos empleos. Por eso, los estudiantes deben de tomar en cuenta estos cambios al momento de elegir su profesión, siguiendo también sus habilidades, gustos y sueños. Pensar en el futuro es algo fascinante, sobre todo cuando te pones a pensar en lo que te gustaría hacer o a qué te gustaría dedicarte. Todos los trabajos son importantes porque aportan algo a la sociedad. Incluso hay carreras que se cree que no tienen un futuro, pero que en realidad son carreras que siempre deben de estar presentes en nuestro día a día. El acercamiento al arte y la cultura es algo muy bonito, muy humano y según las predicciones de Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, con tantas actividades automatizadas, las personas del futuro tendrán mucho más tiempo libre. Por lo tanto, la industria del entretenimiento y el arte prosperarán. En esta pandemia comenzamos a notarlo, ya que al no poder salir de casa, muchos de nosotros comenzamos a leer, a tomar cursos de dibujo o a ver muchas series y películas en la televisión, en las cuales colaboran muchos artistas de diversas especialidades. Así que no hay que limitar nuestra imaginación al visualizar nuestra futura carrera, ¿verdad, Esther? Es verdad, Jazz. Desde que somos pequeños nos preguntan, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? A lo que contestamos de muchas maneras. Pero en la actualidad hay tantas carreras nuevas que ya los niños tienen respuestas muy diferentes a las nuestras de hace unos años atrás. Antes decían que querían ser bomberos o policías. Ahora quieren ser astronautas y llegar hasta la luna. No sabemos qué vendrá en el futuro en cuanto a la tecnología, pero lo que sí sabemos es que debemos adquirir, fortalecer y mejorar nuestras habilidades tanto en la escuela como en la vida diaria. Ahora escuchemos la historia que enviaron los papás de Memo a las redes del nido. A las redes sociales del nido nos llega la historia de Memo. Acompáñeme a escucharla. Memo es nuestro hijo mayor. Actualmente está en tercero de secundaria. Como muchos de sus compañeros, está confundido y enfocado en pasarla bien.
no toma muy en serio su futuro. Eso nos preocupa mucho. Desde muy pequeño le ha gustado el fútbol, como mi esposa y yo. Pensamos que el deporte es un hábito que los niños deben adquirir, lo inscribimos en una escuela, a la cual asistía 2 veces por semana cuando salía de la primaria. Su equipo llegó a ganar algunos campeonatos. En cuanto al fútbol le iba muy bien, pero en la escuela no tanto. Su desempeño no era el mejor. Ahora que está en la secundaria, lo que comenzó a ser un buen hábito se ha convertido en un problema. Se ha vuelto muy desobligado. Continuamente recibimos quejas de sus maestros porque entrega las tareas incompletas o mal hechas. También su orientador nos ha reportado que no entra a clases y que lo ha encontrado en las canchas de fútbol jugando con sus compañeros. Sus calificaciones nunca han sido buenas, pero en secundaria fueron bajando cada vez más. Estos últimos meses ha estado tomando las clases desde casa, por la pandemia. Hemos tratado de tener un poco más de control sobre él, pero siempre está distrayéndose. Durante clases busca noticias de sus futbolistas favoritos, partidos de fútbol de sus equipos o simplemente está distraído en el celular. De repente se nos escapa para jugar en la calle con los vecinos y eso a mí no me gusta. Dice que no le gusta la escuela y que no quiere seguir estudiando. Cuando le preguntan a qué se va a dedicar, nos dice con mucha confianza: voy a ser futbolista. Como papás queremos apoyar a nuestro hijo a cumplir su sueño, pero sabemos que los estudios son muy importantes y nos preocupa su futuro. Amigos del Nido, aconséjenme. ¿Cómo puedo orientar a mi hijo a que elija su carrera? Papás y Memo, quiero comentarles que su historia es una historia muy común entre niños y adolescentes. Pues, de alguna manera, estos grandes futbolistas, estas estrellas de fútbol o de básquetbol o de béisbol, son nuestros ídolos y pues queremos ser como ellos. Esto es completamente natural y normal. La realidad es que muy pocos van a poder lograrlo, pues las posibilidades son mínimas. Algo que no tenemos que perder de vista es que ser futbolista, basquetbolista o cualquier cosa requiere de un gran esfuerzo y de hábitos y disciplina que se deben de forjar desde la casa y aplicarlos en la escuela. Vemos el caso, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo. Cristiano Ronaldo en varias entrevistas, inclusive algunos de sus compañeros y padres, han contado su historia. Él llegaba 1 hora antes de que el equipo entrenara y se iba 1 hora después practicando todavía. O sea, invertía 2 horas más de lo que invertían todos sus compañeros. Realmente el entrenamiento era muy pesado y él todavía se quedaba. Lo mismo vemos con historias como Michael Jordan, Kobe Bryant, que lograron su excelencia y lograron ese alto desempeño pues a base de la disciplina y de la práctica. Esto lo van a tener en toda su vida, no solamente en la escuela, sino también en los deportes. Es muy importante que Memo no pierda de vista eso. Ahora, muchos deportistas están estudiando al mismo tiempo o acabando su carrera profesional, hacen una carrera, porque la vida del deportista pues dura poco. A lo mejor a los 40 años pues ya se tienen que retirar y todavía tienen una vida productiva por fuera. Tenemos casos muy exitosos como por ejemplo Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolistas de México y también muy reconocido como dentista. Él nunca perdió el enfoque y sabe que una carrera es muy valiosa. Recordemos que aprender y estudiar es la mejor forma de hacer los sueños realidad. Que tenga Memo un plan de vida, que se visualice, que tenga metas a corto, mediano y largo plazo va a ser fundamental para esta perspectiva, este estudio, y que vea que el futuro pues prácticamente va a ser más y más competitivo. Necesita tener todas las herramientas, tanto escolares como de habilidades blandas para sobresalir y pues realmente cumplir sus objetivos. No está mal que quiera ser futbolista, pero lo que tienen que hacer ustedes como padres es acompañarlo e irle mostrando que el camino no es fácil, requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y sobre todo mucha mentalidad y mucha tolerancia a la frustración, porque son contados los casos que logran pues llegar a estos
altos desempeños y a esta fama de estos futbolistas. Es muy, muy, muy importante que él vea su realidad y que encuentre también en la escuela algo que le guste. Es muy probable que no le guste la escuela, que no le guste estudiar, porque en la cancha, en el vecindario, cuando juega fútbol, pues se siente libre, se siente de alguna manera destacado, y es muy probable que en el salón de clases no lo encuentre. Entonces es muy importante que dentro de las múltiples carreras y múltiples inclusive escuelas técnicas, él encuentre algo que le guste. Seguramente va a encontrar algo que le apasione y que lo disfrute igual que el fútbol, y lo puede llevar a la par, estudiando y haciendo deporte. Les agradecemos por acompañarnos en este capítulo del Nido, donde pudimos dar un vistazo al futuro y comprobar que la tecnología nos ha facilitado muchas cosas durante esta pandemia, como estar en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales del Nido. Recuerden seguirnos y activar las notificaciones de nuestras diferentes redes sociales para saber más del tema. ¡Hasta la próxima! Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.